Estamos nuevamente con Alejandro de la Torre. Alejandro es un activista social, un luchador social y es periodista. Y en el video pasado nos relataba cómo a través de un juicio, un caso que él vivió en persona, un caso personal, se dio cuenta de cómo el Poder Judicial presenta tantas deficiencias. Este caso lo llevó a tener mayor interés en cómo se encuentra operando este sistema judicial, este Poder Judicial que rige parte del gobierno de Sonora. Y bueno, nos va a comentar acerca de una propuesta, un análisis que él hace, una propuesta precisamente para reformar el Poder Judicial y combatir todos esos vicios, todas esas corruptelas que pues ya él conoce de carne propia y que no solo se viven en su caso, sino lo viven cientos y miles de sonorenses en el estado. Alejandro, buenas tardes. Sí, buenas tardes, muchas gracias. De nueva cuenta a reafirmar toda la argumentación que estaba planteando. Los ciudadanos sonorenses, los ciudadanos mexicanos, principalmente en el área del sistema de justicia en el estado de Sonora, nos topamos con que el ciudadano común, el ciudadano en general, acude a una instancia judicial y estas instancias judiciales son instancias muy cerradas al acceso a la impartición de justicia. Yo me he topado yo no conocía el funcionamiento del Poder Judicial en Sonora. El Poder Judicial está dividido en tres fases o en tres instancias. La primera instancia está formada por jueces orales que a través del nuevo sistema de justicia penal y en justicia oral, tanto en el área civil, en el área familiar, mercantil y penal, se abre un nuevo sistema de justicia penal por la vía oral. Pero en vez de haber satisfecho los reclamos de la sociedad sonorense, de los sectores económicos, del pueblo pobre, del pueblo de clase media, que llega a una ventanilla del Poder Judicial a que lo atiendan, pues se requiere cumplir una serie de requisitos que están fuera del alcance de la gente. Entonces, yo los últimos 3 años me he dado cuenta que la Fiscalía del Estado no opera cabalmente conforme las atribuciones que le establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una Fiscalía del Estado, por ejemplo, donde en Ciudad Obregón no se resuelven los numerosos casos de homicidios y numerosos casos de delitos que se presentan. La Fiscalía del Estado de Sonora solo resuelve 1 de cada 4 casos que se presentan o se interponen en las agencias del Ministerio Público. O sea, que no se encuentran los responsables de delitos en la Fiscalía del Estado, que es el órgano garante de la aplicación de la justicia en el Estado de Sonora. Cuando llegan a los juzgados orales penales, porque ahora es un sistema oral acusatorio, cuando llegan chocan con un gran entramado burocrático y un gran autoritarismo, y en muchas de las ocasiones con jueces incompetentes y deshonestos. O sea, tenemos agentes del Ministerio Público muy incompetentes. Yo creo que el 70% de los agentes del Ministerio Público muestran una gran ineficacia, una gran falta al cumplimiento de la normatividad legal penal. Y luego llega a la segunda etapa, que es la presentación ante el juez de los problemas civiles y mercantiles y también penales. Entonces, en este ínter la ciudadanía no conoce que el Poder Judicial y el sistema acusatorio, a través de un Ministerio Público, no trabajan. Hay mucha
dilatación, mucho tortuguismo en el funcionamiento. Entonces yo me he topado con que yo lo único que quiero es que me restituyan un derecho que tengo como ciudadano a la propiedad, y me topo con una gran disimulación tanto de juzgados orales como de los ministerios públicos. Yo me he topado con 5 ministerios públicos donde no realizan su labor con eficiencia, con esmero, con trabajo, resolviendo los casos. Lo que hacen es dilatarlos, obstruirlos, bloquearlos, emitir, resolver el no ejercicio de la acción penal, y tienen criterios muy disímiles entre jueces de diferentes distritos judiciales. Unos aplican de una forma el procedimiento, otros aplican de otra forma el procedimiento, y lo que se requiere es homogeneizar los criterios, y no hay homogenización de criterios. Igualmente, los jueces vienen arrastrando desde los años 70 vicios, vienen arrastrando una serie de conductas que los jueces le han servido prácticamente al poder político, tanto los juzgados de primera instancia como los juzgados o los juzgadores de segunda instancia, que son los tribunales colegiados regionales, que en Sonora hay 5 tribunales, y me he topado con que los tribunales pues no trabajan conforme a derecho. Todo esto viene a colación porque en Sonora nos prometieron, y precisamente el sistema anterior, que tenía 90 años operando en Sonora, que son sistemas autoritarios que solo reciben al dinero, al poder económico, y el pueblo no accede a la justicia, no accede a la impartición de justicia, y se topa con una serie de trabas para obtener justicia en sus casos de litigios, en sus casos de propiedad, en sus casos sucesorios, herencias, pleitos entre terrenos, entre derechos mercantiles, y por esto el Poder Judicial requiere, como la esperanza estaba en el cambio de régimen a través de una 4ª transformación, estaba la esperanza en que el régimen político se iba a transformar. Y mientras el Poder Judicial en Sonora no sufra una reforma integral a su operación, a su funcionamiento, el pueblo común y corriente, la gente pobre, los trabajadores, los campesinos, las amas de casa, la gente de abajo, nuevamente no va a acceder al sistema de justicia. Y esto es básico, fundamental. Por eso el Poder Judicial requiere una reforma que, a través del Congreso, que ya tiene una mayoría que no es del PRI, que no es del PAN, pero que están haciendo su labor, su trabajo de una forma muy similar a como lo hacía el PRI y el PAN. Están los diputados, la mayoría de diputados que no son prianistas, están repitiendo, copiando viejos esquemas del pasado, y eso no es ninguna transformación. Por eso, desde la legislatura pasada, yo presento en febrero del año 2021, presento una propuesta, un anteproyecto para que se reforme el Poder Judicial. Vuelvo a ratificarlo ahora en noviembre, y me lo recibe el gobernador del estado, me recibe la propuesta, me lo recibe el Supremo Tribunal de Justicia a través del nuevo presidente. El anterior ya salió, Francisco Rodríguez se jubila, entra un nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que es Rafael Acuña Griego, entran 3 nuevos magistrados en el Poder Judicial. Ya he platicado con el presidente Rafael Acuña, me contesta a través de un oficio y acepta la necesidad de hacer reformas al Poder Judicial para mejorar su funcionamiento, y lo entrego al Congreso del Estado, a la nueva legislatura de mayoría morenista de la 4T. Lo entrego y no hay respuesta. Eso fue en noviembre, aquí está la propuesta. Es una propuesta muy bien documentada, de varias hojas, donde se habla de la capacitación, de la tecnología que se debe incorporar al Poder Judicial,
de la moralización del Poder Judicial en sus tres esferas, local, regional y del Supremo Tribunal. Y también algo fundamental para verdaderamente transformar el régimen político es que le sirvan al pueblo, que el pueblo vaya a través de asesores de oficio, asesores públicos, de defensores públicos de oficio, vaya al Poder Judicial y no le cobren 3,000 pesos por un certificado notarial, le cobren copias altísimas y le cobren cosas inalcanzables para su poder adquisitivo. Y por eso es necesario reformar la Ley Orgánica 181, que tiene que ver con la ley que establece la operación y el funcionamiento del Supremo Tribunal de Justicia y de las otras dos instancias, regional y local, para modernizar y adaptar el reclamo de la gente de abajo, de la gente esperanzada porque haya justicia y que haya democracia. Para eso, el Poder Judicial tiene que adaptarse a las circunstancias para que haya desarrollo económico, haya crecimiento económico. Muchas de las trabas para que la empresa, para que la propiedad, para que los derechos laborales, los derechos ciudadanos, civiles, familiares, mercantiles no se respeten, es porque el Poder Judicial no está adaptado a las condiciones de exigencia de impartición de justicia. Por eso esta propuesta conlleva incorporar tecnología, equipo de comunicación interna, de digitalización de los sistemas judiciales y de un sistema ágil donde haya respuestas, promociones judiciales que sirvan para hacer procesos y juicios ágiles y lleguen las apelaciones, las inconformidades y se resuelvan de forma ágil, rápida, como dice, expedita, pronta y directa, que es la verdadera justicia que merece el pueblo de Sonora. Y sí, es necesaria esta reforma al Poder Judicial porque si mientras no haya una reforma legal, sustancial del Poder Judicial, como dice el presidente López Obrador, no va a haber un cambio radical, va a haber un cambio de formas, un cambio cosmético. Por eso es necesaria hacer esta reforma. Es importantísimo entender que se deben de desarrollar foros ciudadanos. Ya esta propuesta la conoció la barra de abogados, la han conocido diferentes asociaciones de abogados, ya la tiene en sus manos el Congreso del Estado, ya la recibió el presidente Jacob Mendoza, la va a turnar a la Comisión de Gobernación, a la comisión que revisa la reforma legislativa, la va a turnar el Poder Judicial a especialistas ahí internamente, que tiene gente conocedora, profesional ahí en el Poder Judicial, que debe entender que el Poder Judicial es inoperable, que el Poder Judicial en muchos casos es hasta corrupto. Hay jueces corruptos que solo le sirven al poder del dinero o a la consigna política, y no, los jueces deben servirle a la ciudadanía. Y por eso es necesario que el pueblo entienda que el pueblo que apenas tiene la primaria y la secundaria debe de tener una instancia, un organismo financiado por el gobierno, financiado por el Estado, para que tengan acceso a una computadora, a sistemas de informática, a procesos digitalizados, y que la gente pueda acceder a la ventanilla del Poder Judicial, revisar expedientes, revisar dónde están sus derechos y sus obligaciones. Para eso necesitamos esta reforma. Yo creo que todos enfrentamos procesos donde nuestros familiares, mucha gente del pueblo, está sufriendo la cárcel sin temerla ni deberla. Y ahí están presos mucha gente del pueblo, y los verdaderos machuchones, los corruptos, los verdaderos delincuentes están libres. Por eso necesitamos una reforma al Poder Judicial, y yo hago un llamado al gobernador del Estado
al Congreso y al Supremo Tribunal de Justicia que convoque a una convocatoria pública para un nuevo Poder Judicial. Muchas gracias por su atención y nos vemos a la próxima.